Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Gran familia mexicana, muchas gracias por sus opiniones. Bueno, también las sugerencias están fantásticas. Estamos investigando nuevos temas que usted nos sugiere. Otros no los estamos haciendo como programa porque lamentablemente algunos temas que nos pide son fraudulentos. Así es que no tiene caso que tomemos el tiempo en ese espacio para entregarle algo que pues, no podemos de alguna forma validar su autenticidad. Además, eso no se lo merece usted. También le quiero decir que sigue la promoción de Live quien patrocina este programa, Live y sus productos. Por lo tanto, yo le recomiendo mucho que lo considere a favor de su familia, porque este producto no lo hizo su servidor. Este producto lo hicieron médicos que me ganaron un premio Nobel en medicina del 98, al descubrir que el óxido nítrico permite un gran beneficio a la salud humana. Esto es, abre en todo el cuerpo su sistema microvascular y mejora mucho su circulación, garantizando así, de alguna manera, que su sangre lleve y aporte el oxígeno necesario y los nutrientes necesarios a sus células para ir manteniendo su fortaleza, su reserva orgánica y su salud. También los médicos, más bien estos médicos o estos premios Nobel, demostraron también que el óxido nítrico cuando llega a la médula ósea a través de ser transportado por los glóbulos rojos por sus cadenas E, pues lo estimula a la misma médula a formar, entre otras cosas, pues células madre multipotenciales. Estas que tenemos diariamente y que nos permiten dar mantenimiento a nuestros tejidos. Un gran descubrimiento que mereció, pues evidentemente, un premio mayor en el mundo que es un Nobel, y qué bueno que podamos aprovechar este gran avance que ellos nos sugieren, nos permitieron también, para que usted lo disfrute y lo lleve como una herramienta, una opción más para cuidar la salud de usted y de sus seres queridos. Tenemos un programa sensacional. El programa estriba precisamente, volvemos a hablar de un caso muy interesante en el tiempo y vamos a hablar sobre otras cosas muy interesantes del planeta y de criptozoología. Aquí le presento un avance. Duda le va a presentar un caso extraordinario, un caso que inició en el año de 1950 y se relacionó con un caso en 1980-81, 30 años de diferencia promedio. El caso es sensacional, las imágenes son originales, son únicas, son inéditas y están respaldadas por la misma milicia de Argentina. Lo que va a ver le va a sorprender. También Duda le va a presentar el hallazgo del planeta gemelo al nuestro. Lo halló Kepler. Muy interesante el hallazgo, y si un día logramos poder cruzar las distancias fácilmente en el cosmos, si encontramos la técnica o el secreto, podremos viajar a un planeta como recurso adicional a la humanidad. Corría el año de 1950 y las mismas necesidades de nuestro pueblo hermano, la bella Argentina, pues tomó la decisión de ampliar sus redes de comunicación. Y para ello pues era necesario nuevas vías férreas para mover sus materias primas, sus productos terminados y sobre todo su comercio, lo que es su exportación y su importación hacia las costas. Era necesario, era imprescindible que Argentina hiciera una nueva vía férrea para ese fin, y esa nueva férrea era una línea férrea industrial, la cual se le nombró y se le llamó Eva Perón. Los trabajos iniciaron sin ningún contratiempo y evidentemente con un gran avance, con una gran aceleración. Lo interesante vino adelante y es muy importante que usted, si me permite, vaya tomando dato y detalle de la secuencia de lo que se va encontrando, porque cuando comparemos el principio con el final, le aseguro que se va a llevar una sorpresa. Iniciamos. Permítame solicitarle que ponga mucha atención en este caso. Este caso es real y fue documentado por las fuerzas militares de Argentina y por los medios impresos en su época. Aquí estamos viendo imágenes de archivo reales de Buenos Aires, Argentina, del año 1950, año del Libertador General San Martín. También año cuando Juan Domingo Perón hace su primer acto de presencia como presidente de aquella bella nación.
Este nuevo capítulo en Argentina, el Ministerio de Transporte de la Nación abre nuevas y abundantes obras de infraestructura en el país, entre ellas la construcción del ferrocarril industrial Eva Perón. Este nuevo y maravilloso proyecto construirá un tendido que unirá dos puertos importantes en Argentina: el puerto de Río Gallegos, frente al mar argentino, con el yacimiento carbonífero de Río Turbio, pegado a la cordillera de los Andes. En agosto de 1950, el buque de la Armada Nacional María Aguirre llega al sur con materiales y la mayoría del personal para desarrollar este tendido ferroviario. 3 meses después, se une al equipo de trabajo Lucio Salvatore, quien fungió como administrador de esta extraordinaria obra. Pero uno de los trabajos donde se destacó este personaje es el desarrollo de un meticuloso diario donde narra, con lujo de detalles, el desarrollo de esta obra, incluyendo los incidentes habidos dentro del campamento, logrando así un libro histórico que nunca publicó, llamado Camino de Acero en Patagonia Austral. Antes que nada, déjeme decirle que las imágenes que usted está viendo son originales, son de archivo, provienen de la misma milicia argentina, no son ningún tipo de imágenes recreadas o actuadas, no, de ninguna manera, son reales. Hay fotografías que usted va a ver en un momento que son reales y sobre todo la que usted va a ver dentro de unos instantes. ¿Por qué? Porque a los 3 meses de iniciada la obra de esa vía férrea, precisamente el grupo que va haciendo la avanzada de la vía, se encontraron algo insólito en su camino. Se encontraron los restos de un avión de caza. Esto es, ellos evidentemente se acercaron, lo revisaron, tomaron dato, nota, detalle de cada parte del avión, que por cierto, pues estaba más que nada entero, casi entero, solamente dañado por el impacto, pero eso sí, no presentaba señales de óxido. Por lo tanto, consideraban que este avión no llevaba mucho tiempo en el lugar. Entonces, Salvatore, que es precisamente el líder de esta expedición férrea, de la construcción férrea, tomó toda esta información y la mandó y dio parte a las autoridades sobre este hallazgo. Evidentemente, cuando esto llegó al gobierno de Argentina, causó un revuelo. ¿Por qué? Porque usted sabe que Argentina siempre ha tenido problemas serios, incluso bélicos, con Inglaterra. Por lo tanto, se tomó evaluación lo que estaban encontrando para ver qué decisiones tomaban. Por supuesto, los datos fueron mandados a la milicia, esto es, a la Secretaría de Defensa de Argentina, para su posterior decisión. Continuemos adelante con la investigación. De acuerdo con su diario, Salvatore narra que después de 3 meses de arduo trabajo en ir extendiendo las vías, el avance llegó a un lugar donde encontraron los restos de un avión militar que se había estrellado. Las condiciones de su estructura metálica aún no habían sido dañadas, por lo que dedujeron que no llevaba más de 1 mes de haberse estrellado. Si hubiera estado más tiempo, lugareños o caminantes excursionistas ya habían dado señales de los restos. No se halló en los alrededores a ni una persona de la tripulación, por lo que se asumió que seguramente fueron auxiliados por gente de la zona. Cuando Salvatore regresa al campamento, pone en antecedente del hallazgo al director del proyecto. Como consecuencia, el 1 de mayo, día del trabajo, Salvatore y su jefe parten a Bellavista con la finalidad de documentar el hallazgo. Al llegar, toman toda una serie de fotografías y además toman diferentes paneles del aparato donde puede leerse con claridad la matrícula del avión. Posteriormente, el material fue puesto a disposición del jefe del regimiento, número 24 de Infantería, en la misma ciudad de Gallegos. Como estaba previsto, el 24 de mayo se declara oficialmente inaugurado el ramal férreo industrial Eva Perón. A 20 días del descubrimiento de los restos de este avión, el ejército prepara una partida para ir en busca del avión siniestrado. De manera simultánea, el submarino Ara S-1 Santa Fe, enviado también a la zona de Río Gallegos. Al parecer, los restos de este avión tienen que llegar con premura y mucha discreción a Buenos Aires. Al amanecer del 28 de mayo, media docena de camiones con 30 soldados cada uno parten de las instalaciones del Regimiento 24. 2 oficiales de la Fuerza Aérea llegados, especialmente desde el comando en jefe, integran el grupo. A las 11 de la mañana, la brida llega al sitio del accidente. Contra todo pronóstico, las condiciones climáticas empeoran rápidamente, por lo que una vez organizado el personal, comienzan las tareas de desguace y carga. Los primeros copos de nieve se hacen sentir sobre la región de Bellavista,
Mientras tanto y al mismo tiempo, en Río Gallegos y alrededor la tormenta se intensifica y se manifiesta con copiosos aguaceros. Cuando la columna emprende el regreso, la nevada se intensifica de manera extraordinaria. Ante la intensidad de la tormenta se dificulta la comunicación entre la base y la caravana, siendo su última comunicación a las 13:52. La tormenta se intensifica y sorprende a la caravana, quien no tiene pertrechos y lo necesario para soportar en terreno abierto tal inclemencia. Ante el peligro que se cierne sobre los soldados, el ejército recurre al ferrocarril Eva Perón para ir en su auxilio. El objetivo es hallar al convoy antes del anochecer. Pero nadie sospechaba que nada saldría según lo previsto. Y esto porque, habiendo avanzado el ferrocarril unos kilómetros, sucede lo impensable. La intensa tormenta reblandece la cimentación del terraplén y el descarrilamiento es inevitable. Con la línea destruida, ya nada podía hacerse ese día por la tropa varada. Desde la base central intentan comunicarse con la tropa atrapada en la tormenta. Aunque los operadores lo intentan toda la noche, quizá por factores atmosféricos, solo se recibe ruido blanco e interferencia. Al amanecer del día siguiente, una patrulla parte en busca de la caravana. Aunque la tormenta ha menguado, aún no se ha podido restablecer la comunicación con los soldados. Ya a mitad del camino, se empeora el estado del terreno. Con mucho esfuerzo, el equipo de rescate se acerca a la última posición informada por la misma caravana. A razón del mediodía llegan al lugar, pero, para su sorpresa, no encuentran ni siquiera los rastros de la caravana y ni huella alguna de cualquier soldado. Considerando que pudo haber un error en la ubicación dada por los soldados, los rescatistas peinan toda la región hasta donde le permitieron sus recursos. Ya caída la noche y sin novedades sobre la ubicación de los soldados varados, ahora ya eran considerados perdidos. De inmediato el ejército organiza la búsqueda sistemática de los soldados desaparecidos, destinando para ello todos los recursos del regimiento. Todo se va transformando en una enorme preocupación y también en una enorme sorpresa, ya que transcurre una semana completa sin tener ni un solo resultado sobre la ubicación de los soldados. Cuando la información se vuelve pública, son muchos los voluntarios que se incorporan en la búsqueda de los soldados desaparecidos. Un bimotor Beech Brow de la estación aeronaval en Río Gallegos recibe autorización para realizar su invaluable apoyo. Durante un mes completo son barridos cientos de hectáreas aledañas al ferrocarril. Se consultó a jornaleros rurales y propietarios de ranchos y jornaleros, y ninguno de ellos fueron capaces de dar un solo dato de los soldados desaparecidos. Entre la desesperación y la tristeza de no tener un solo dato de los desaparecidos, el 30 de junio del año 1951 se suspende de manera oficial la búsqueda de la caravana militar perdida. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó con esta caravana? ¿Cómo es posible que 30 soldados perfectamente preparados para sobrevivir en condiciones tremendamente hostiles desaparecen sin dejar una sola huella? ¿Realmente tiene algo que ver el paralelo 50 Sur para generar esos sucesos tan extraordinarios? Pero lo que sí sabemos es que no es el único caso de desaparición extraordinaria en este paralelo. Como usted sabe, Argentina entró en guerra con Inglaterra por posesión de las Malvinas, las Islas Malvinas. Bueno, la Argentina considera que son de su propiedad porque están dentro de las 200 millas marítimas que, pues, evidentemente por consenso internacional, son área que pertenecen al país, precisamente. Sin embargo, aunque estas islas están dentro de estas 200 millas, Inglaterra no cedió los derechos y la tutela de esta isla, y entonces se inició una guerra fratricida. Sin embargo, Argentina compró un escuadrón de aviones caza muy especializado. Bueno, como usted sabe, Inglaterra tiene un poderío militar extraordinario, de lo más avanzado del mundo, y destruyó casi todo. Argentina se quedó solamente con 4 aviones de estos caza, uno está en un museo, 2 inservibles, y uno de ellos se utilizaba para hacer rondas por las costas con la finalidad de estar vigilando y resguardar la seguridad nacional de Argentina. En una ocasión, el piloto precisamente que se encargaba de esto, pues al salir a hacer su ronda aérea para vigilar las costas de Argentina,
se encontró con una luz misteriosa que apareció en el cielo. Lo reportó el radar. El radar le dio indicaciones que se acercara o lo siguiera. Y él efectivamente lo hizo, lo siguió, incluso se acercó. Él narró que estaba a unos 5, 3, 5, 7 metros de este objeto y decía que estaba conmovido, impresionado, porque no sabía cómo explicar, cómo describir la tecnología que estaba viendo ahí al lado de su avión. Simple y sencillamente decía, esto no es de nosotros. Simple y sencillamente, esto está fuera de todo nivel de las tecnologías humanas. Posteriormente, esta luz empezó a mover su trayectoria, descendió a cierta altura del suelo, o sea, del terreno. El avión lo siguió, seguía comentando el piloto, narrando la torre de control, y de repente dejó de escucharse. Simple y sencillamente no se volvió a saber ni de su voz, ni de él, ni del avión mismo. Por lo tanto, esto orilló una búsqueda, créame, una búsqueda histórica. Lo buscaron en el mar, ahora sí que en cielo, en tierra, miles de soldados, una búsqueda impresionante, y nunca se halló un solo tornillo de este avión. Simple y sencillamente, sin explicación, desapareció. Pero este avión tiene una matrícula A551, como lo puede ver, o lo va a ver también en sus imágenes más adelante, y esto no lo olvide, por favor, ¿ok? Vamos adelante con la investigación. Otro caso es el que se conoce como Pucará, y ponga mucha atención porque se relaciona con lo anterior. Para combatir eficazmente desde el aire los grupos guerrilleros que se ubican al norte del territorio argentino, encomienda a la base militar de aviones de Córdoba la fabricación de un avión bimotor turbohélice liviano y versátil. En septiembre del mismo año da inicio a la construcción de este prototipo. Se trata de una pequeña nave biplaza dotada con un gran poder de fuego. Sin embargo, no es tan veloz como para oponerse a un reactor de combate, pero sí tiene la suficiente versatilidad en el aire para enfrentarse a helicópteros, combatir a grupos de contrainsurgencia, pero esencialmente brindar un apoyo en el campo de batalla. En agosto del año de 1969, el AX-2 realiza su primer vuelo cumpliendo de manera sobrada todas las expectativas que se esperaban de él. Para el año de 1976 se entregan las primeras unidades. El avión es bautizado como A-58 Pucará. Más adelante, en la tarde del 2 de abril del año 1982, se viene en la región la Guerra de las Malvinas, un conflicto entre Inglaterra y Argentina, quien reclama el territorio de esas islas. La guerra desatada solo deja en pie 4 A-58 Pucarás. Después de ser evaluados, solo uno de esos en condiciones operativas y fue puesto en un museo. Para el 13 de mayo de 1982, desde el austero aeropuerto de la localidad de Santa Juliana, en Gallegos, y debido a tener casi escasez de aviones, como consecuencia de la Guerra de las Malvinas, el teniente Fabio Rolands decide despegar en un Pucará. Los vuelos de reconocimiento aéreo a través del avión A551 se han vuelto parte de su rutina. El teniente presta su servicio en la primera brigada aérea del Palomar, provincia de Buenos Aires, y es transferido a Santa Cruz, apenas tomadas las islas por fuerzas argentinas. A las 9:30 de una clara mañana de otoño, el teniente se dirige a una clara ribera del Atlántico. Ya sobre la costa y conforme al plan de vuelo, apunta su trayectoria hacia el sur, de acuerdo con las excelentes condiciones climáticas, y volando a 300 pies, la vista para vigilar las costas de la región es inmejorable. Ya se tenía conocimiento de alguna infiltración a territorio nacional por enemigos no identificados al norte de Santa Cruz. Cierto o no la historia, 2 submarinos son detectados en aguas cercanas a Caleta Olimpia. Por naturaleza, la costa de la Patagonia Austral es extensa y desértica. Hasta la desembocadura del río Santa Cruz, a 100 kilómetros de San Julián, el patrullaje se realiza sin novedad, solo barcos pesqueros y petroleros a la distancia. De pronto, algo alerta de sobremanera al teniente. Abajo, acercándose perpendicularmente al litoral, un minúsculo punto de luz vuela rasante sobre las olas. Consultando con los operadores aéreos, niegan detectarlo. Su reducido volumen y baja altitud lo hacen invisible a los radares móviles cercanos. Al enterarse, la torre de control autoriza al piloto a acercarse al objeto desconocido. De manera sorpresiva y sincronizada, ese objeto altera su trayectoria y se eleva para ponerse a la par con el avión militar. El pensar de momento que pudiera ser un objeto ofensivo lo descarta de manera inmediata.
ya que al tenerlo solo a unos metros de su cabina, aprecia que se trata de un objeto luminoso con cualidades extraordinarias. Tras unos minutos a la expectativa, el insólito objeto luminoso comienza a ganar altura, pero el avión Pucará lo sigue y no le pierde el rastro. Súbitamente, como midiendo las actitudes de su perseguidor, el intruso estabiliza su altitud a los 3.000 pies. La situación prevaleció sin cambio un tiempo. Era evidente que ese objeto no era un producto de ningún fenómeno eléctrico ni magnético del medio ambiente, al fin demostrando una imposible capacidad de maniobra hacia la cola del avión y se dirige hacia tierra firme. Con la autorización del centro de control, la persecución continuará sobre el continente. A partir del cambio de curso y sin causa justificada, la comunicación con el A551 se torna cada vez más difícil. Pronto la voz del piloto llega a San Julián en forma de frases ininteligibles y además distorsionadas. Durante unos minutos se intenta sin éxito recuperar la comunicación. Entre tanto, el eco del biplaza desaparece del eco del radar. Supusieron los operadores que es posible que el avión se mueve por debajo del rango de detección. Por fin, el enlace de comunicación se restablece de manera muy precaria y aunque es pobre la calidad de la transmisión, basta para recibir un pequeño parte. Siempre al sudoeste, la persistencia del piloto en seguir y desenmascarar al objeto ahora lo sigue a unos metros de diferencia del suelo. Después de unos instantes, la comunicación con el piloto y la torre de control se pierden absolutamente. Sin comunicaciones y no habiendo retornado a la base dentro de un plazo razonable, el A551 es declarado en emergencia a primeras horas de la tarde. De acuerdo con su última ubicación, el A551 se hallaba a tan solo 130 kilómetros de Río Gallegos. Por su desaparición repentina se alistaron 2 helicópteros Bell. Intentarán ubicar al piloto y su avión antes de las 18 horas, hora prevista, para el ocultamiento del sol. Aunque se cuenta con información precisa dónde iniciar la búsqueda y la capacidad de combustible para los helicópteros, hace limitar el alcance de cobertura, ya que se estima que la nave podría estar en un radio de 1.000 kilómetros. Casi al anochecer, los helicópteros regresan a su base sin pista alguna. Inmediatamente empiezan a coordinarse las tareas de salvamento y sumarán recursos y refuerzos de las bases de Comodoro, de San Julián, Río Gallegos y Río Grande. Debido a la naturaleza del rescate, gran parte de esta labor cae en el escuadrón Ave Fénix. También se sumaron grupos de naves de particulares, pero coordinadas por la Fuerza Aérea. De manera sistemática se busca, por mar y tierra, sin tener éxito. Los días pasan y pasan en busca del piloto perdido sin tener algún logro. Miles y miles de kilómetros cuadrados son cubiertos con todos los dispositivos de rescate. No hay rastro del avión sobre el continente y tampoco lo hay en el mismo mar. El 14 de junio de 1982 finaliza la Guerra de las Malvinas. Simultáneamente, 4 semanas después, se suspende todo tipo de búsqueda del teniente y pasa a ser oficialmente desaparecido y dado de baja del ejército. Pero ante este misterio, sumamos otro más. ¿Cómo es posible que en el año de 1951 se recupera partes del avión A551 cuando en su época no existía este tipo de avión? ¿Cómo puede existir lo que aún no se fabrica? Será entonces que, al parecer, el avión, en el momento de estar siguiendo a este insólito objeto volador, se abrió de alguna manera una puerta dimensional y lo llevó 30 años atrás. Todas las imágenes que usted está viendo en esta cápsula son originales y sin cambio alguno se han exhibido sin alterar ni una de ellas. Usted puede ver la fotografía real de 1951 mostrando la matrícula del avión que se perdió en el año de 1982. Simple y sencillamente extraordinario. Como siempre, usted tiene la mejor opinión. Como puede ver, Argentina pudo comprobar su milicia que el avión que desapareció en 1981, después de investigar evidentemente la historia de aviones derribados o estrellados de combate, se dio cuenta que había un reporte en el año 1950. El avión que en 1981 desapareció, 82 desapareció, y que no dejó rastro y nunca se encontró, cuando vieron las fotografías del avión que data de 1950, la milicia se dio cuenta que era el mismo avión. Por lo tanto, algo pasó con el tiempo y en el tiempo. El avión, al dejar de transmitir o desaparecer, parece ser que viajó 30 años atrás.
Y la prueba está que ahí están las imágenes del 82 y las fotografías del 50. Es el mismo avión y el mismo fuselaje y las imágenes son oficiales. Esto es, aquí no hay truco, no hay ficción, no hay trampa, son reales. Esto demuestra que Stephen Hawking estaba equivocado. Él decía que el tiempo solamente tiene una dirección, hacia el futuro, siguiendo la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. No. Estas imágenes demuestran que hay objetos que te pueden viajar al revés del tiempo, hacia el pasado. Por lo tanto, los hechos superan al mismo genio. Como puede ver, este caso es extraordinario. Consérvelo. Las imágenes son auténticas, son reales, son de archivo. Y este es un caso histórico que nunca se va a olvidar. Vamos a un corte y regresamos, no se aparte, porque eso se va a poner más interesante más adelante. Antes de iniciar con la siguiente cápsula, si usted me permite, hago un llamado muy respetuoso a todos aquellos alumnos que tuvieron durante más de 3 años, 4 años, su cátedra de trascendencia con su servidor en la Universidad Londres. Si usted lo está escuchando, tome usted referencia de mis redes o mi teléfono y comuníquese con nosotros. Tengo algo que informarles. Gracias. Esta siguiente cápsula versa sobre un hallazgo que hizo el telescopio Kepler. Este hallazgo es sensacional, ¿sabe? Porque se trata de que halló a 300 años luz de nosotros un planeta casi idéntico al nuestro. Casi el mismo tamaño, la distancia a su estrella, en fin. Esto es un planeta habitable y parece ser que también tiene océanos. Se sospecha, no se distinguieron, pero se sospecha precisamente por la distancia, la posición que guarda ante su estrella, que se le conoce como la zona Ricitos de Oro. O sea, ni tan cerca ni tan lejos del Sol, y permite con esto que evidentemente el agua esté en estado líquido. Por lo tanto, el hallazgo puede ser que es histórico porque es el primero más semejante, el primer planeta más semejante al planeta Tierra, que incluso podremos algún día migrar a él si fuera necesario, si encontramos la forma de poder vencer las enormes distancias que hay entre nosotros y grandes puntos o distantes puntos del cosmos. Ve usted qué interesante el hallazgo precisamente de esta maravilla óptica que está en el espacio, que es precisamente el telescopio Kepler. La NASA descubre el planeta que más se parece a la Tierra, que es Kepler 1649c, mismo que fue descubierto por el telescopio espacial Kepler de la NASA. Su masa y ubicación lo convierten en un candidato habitable. En todos los años que la ciencia lleva investigando los misterios que se esconden en las profundidades del espacio, todavía no han encontrado un mundo habitable dentro o fuera de nuestro sistema solar. No es fácil emprender esta búsqueda, pero las herramientas de la NASA y el resto de las organizaciones astronómicas mantienen sus observatorios activos. Tan importante es el trabajo de los telescopios terrestres y espaciales que el número de exoplanetas descubiertos ya se contabiliza por miles. Y aunque no haya una Tierra idéntica a la nuestra, hay varios candidatos de mundos que podrían reunir las condiciones de habitabilidad que tiene nuestro mundo. Uno de los más similares detectados hasta ahora es Kepler 1649c, descubierto precisamente por el telescopio espacial Kepler de la NASA en el año 2020. De acuerdo con los datos que se recogen del telescopio, hay elementos que identifican a este como el mayor candidato o exoplaneta habitable fuera de nuestro sistema solar, además de ser calificado como el planeta más similar a la Tierra. La distancia a la que orbita a su estrella masiva, también llamada Kepler 1649, dice mucho de la energía y cómo esto genera elementos capaces de desarrollar la vida tal y como la conocemos. Resta mucho por investigar, pero ciertamente hay detalles para enfocar las observaciones de ese exoplaneta. Kepler 1649c es un primo lejano de la Tierra, aunque su separación medida en distancias astronómicas es para lo que consideramos cercano. Este exoplaneta está a unos 300 años luz de distancia de nuestro mundo. Lo primero en lo que Kepler 1649c se parece a la Tierra es que se trata de un mundo rocoso al igual que el nuestro. Su radio es apenas 1.06 veces más grande que el de nuestro mundo y la distancia que mantiene de su estrella lo posiciona en la llamada zona habitable o conocida como Ricitos de Oro. El tránsito orbital
o proceso de traslación, realiza un recorrido completo en tan solo 19 días y medio, diferente a los 365 días nuestros, y la luz que recibe de su estrella identificada como una enana tipo M es aproximadamente el 75% de los rayos solares que tenemos de la Tierra. Con estas características, no es suficiente determinar si el planeta es habitable como la Tierra, pero son indicios realmente fuertes. Es necesario descubrir las características de su atmósfera para finalmente determinar si estamos ante la presencia del primer mundo similar al nuestro en todo el sistema solar. Kepler 1649c fue descubierto en abril del año 2020. Al principio se pensó que era un falso positivo, pero los científicos a cargo del telescopio espacial Kepler ratificaron con datos la certificación de su descubrimiento. Sin duda alguna, el hallazgo de un planeta hermano como la Tierra abre enormes esperanzas para la búsqueda de nuevos mundos y de nuevos hogares. Realmente es muy prometedor este hallazgo, ya que muchos investigadores de NASA dicen que, son puertas que se encuentran en el infinito que pudieran ser en gran medida soluciones para la migración de la especie humana si fuera necesario por contingencia en el mundo o por algún problema, por ejemplo, un impacto meteórico de gran escala que, de alguna forma nos haga migrar. Pues parece ser que se encuentran lugares probables donde podemos continuar de alguna manera con la especie humana, pero aquí yo hago comillas, siempre y cuando esa especie no esté en pugna consigo misma, que no tiene que estarse destruyendo a sí misma, sino que vaya en paz, con una mentalidad de evolución y de armonía, no solamente con un nuevo mundo, sino también con el mismo universo y entre la misma especie. Así es que son buenas noticias, así es que aquí lo dejamos, seguiremos muy pendientes de lo que Kepler seguirá descubriendo. Vamos a una pausa y regresamos, no se aparte porque lo que viene también son imágenes inéditas. Regresamos. Continuamos. Siempre los cuentos de hadas o de ciencia ficción nos hablan de seres extraños y maravillosos, pequeños seres voladores, duendes, pero se han quedado en el mito. ¿Realmente son cierto? ¿Son verdad o no? Pues déjeme decirle que recién en Inglaterra se abrió un almacén, más bien una bodega, que estaba en un sótano de un edificio que fue precisamente donado por el dueño en el año de 1974 para que fuera un orfanato, con la instrucción de que este nunca debería ser vendido y sobre todo no se debería de abrir las bodegas del sótano. El orfanato se disolvió, fue necesario demoler este edificio por seguridad, pero cuando llegaron al sótano y vieron precisamente las especificaciones del quien donó este inmueble, se llevaron la más grande sorpresa de su vida. Tan así es lo que hallaron, que fue necesario primero meticulosamente registrar cada cosa hallada y después se abrió un museo al respecto que lleva el mismo nombre de quien donó este edificio. ¿Qué encontraron estos personajes? ¿Qué encontró la autoridad de Inglaterra? Aquí le pongo con detalle lo que se descubrió. Un orfanato de Londres, a punto de ser demolido, fue sujeto a una severa inspección, sobre todo en su sótano, debido a que cuando fue donado, la cláusula de donación impedía que esa área nunca fuera abierta. Sin embargo, en la inspección obligada, se encontraron con un sótano sellado que contenía en su interior miles de cajas de madera. Ante su sorpresa, los expertos procedieron a realizar un examen más detallado y encontraron que dichas cajas contenían multitud de rarezas, artefactos, ejemplares de diarios misteriosos. Estos objetos pueden ser descritos como extraños e incluso un poco inquietantes y son bastante raros, pero la historia detrás de estos objetos podría ser más rara todavía. Se halló un esqueleto que parece una pequeña figura humana con alas como si fuera un hada. Lo maravilloso de estos ejemplares es que sus esqueletos están en proporción perfecta y simetría. Si usted ve con mucho cuidado, puede apreciar un esqueleto humano con una miniatura imposible. Hay quien debate que bien pudieran ser truqueadas con el esqueleto de un feto, pero esta posibilidad
fue definitivamente desechada al examinar las fontanelas de su cráneo, ya que están totalmente calcificadas. No olvide que en un feto, esas fontanelas están frágiles para permitir que el cráneo del bebé se deforme al salir del vientre de mamá. Pero ya en etapas de adolescencia y adultez, las fontanelas se rigidizan al calcificarse. Por tanto, los cráneos observados de estas figuras son adultos de una estatura que raya en lo imposible y además con alas. ¿De qué se trata? ¿Realmente son una verdad oculta de estos seres que solo se mencionan en leyendas de ficción? Esta figura se suma a esta otra que es realmente extraordinaria. Su cráneo se asemeja al de un humano, pero no así el resto de su esqueleto. Tiene muchas más costillas y una fila más de ellas en lo que sería el abdomen bajo. Carece de brazos en su lugar, su esqueleto se integró para contar con alas muy peculiares. Su zona lumbar en su columna es mucho más larga que la de un humano y sus huesos de piernas y pies son únicos y completamente diferentes. La figura no tiene más que 15 centímetros de estatura. Estos ejemplares no están clasificados por la ciencia al día de hoy y entrarán por tanto al mundo de lo que es la criptozoología. Aunque nos parezca imposible, estos otros esqueletos son muy peculiares, ya que nos preguntamos, ¿son lo que parecen ser? Ve usted. Este parece que tiene la cabeza de un lobo. Daría la impresión de tratarse de un feto de hombre lobo. Pero vea ahora este. La relación no tiene duda. ¿De dónde provienen estas figuras? ¿De dónde obtuvo Marilyn toda esta colección de ejemplares? Parece que entró a un mundo de fantasía para obtenerlos. Hoy en día esta colección es conocida como Cryptid Collection Marilyn. Se nombró así por su colector original, Thomas Theodore Marilyn, un aristócrata británico y naturalista de la década de 1800. Se sabe que Marilyn viajó por todo el mundo adquiriendo estos ejemplares, muchos de los cuales se consideraban completamente mitológicos. Dedicó su vida a estas colecciones y llegó a vivir 80 años, por lo que algunos lo acusaron de utilizarlos para las artes oscuras y con ello prolongar su vida, obviamente, supersticiones. Luego él desapareció hasta el año de 1942, cuando un hombre que decía ser Thomas Theodore Marilyn donó una casa de un tamaño considerable para que se convirtiera en un orfanato, con la condición de que la casa no sería vendida y el sótano nunca se abriría. Sin embargo, recientemente, el orfanato fue disuelto y el sótano, junto con su increíble contenido, se encontró por accidente en el proceso de demolición. A pesar de que el verdadero Marilyn habría tenido más de 160 años en el año de 1942, el donante parecía tener no más de 40 años. La mayoría de las personas asumieron que se trataba de un familiar con el mismo nombre, pero podría haber sido realmente el cuidador de la colección. Parece pensar que así fue. Se dice que los diarios de Marilyn contienen todo tipo de ideas avanzadas sobre la física cuántica y teorías sobre múltiples universos, ideas que por aquel entonces existían. Estas figuras serían la prueba de lo que decía. Estos ejemplares vendrían de otras dimensiones, esas que él mismo nombró en su diario. Lo que es aún más interesante es que los diarios establecen una base científica para algunos especímenes mitológicos que se encontraron. Se especula que el ancestro más antiguo del hombre moderno, el Australopithecus, podría haberse topado con un virus simbiótico que llevó al desarrollo de subespecies como los hombres lobo y los hombres vampiro. En lugar de bestias míticas, él cree que eran producto de un virus que alteró su fisiología. Los científicos encontraron pruebas de la existencia de un unicornio prehistórico, por lo que podría ser que junto con el Homo neandertal, otra subespecie con caninos extra largos evolucionara y muriera pronto. También la colección muestra un humano insectoide. Recuerda usted las pinturas de Australia y otras partes del mundo, donde nuestros antepasados dibujaron hombres con antenas. ¿Figuran un insectoide? Pues aquí tenemos uno de muestra. Y de manera anexa, la colección cuenta con el hombre alce, una increíble figura donde puede verse el cráneo coronado por cuernos en forma de alce, en proporción de acuerdo al tamaño del esqueleto. Junto con varios restos de homínidos, la colección también cuenta con otras muestras como ese dragón bebé. Las imágenes son realmente espectaculares, ya que representan el detalle de la formación esquelética de un pequeño dragón, pero también presenta el detalle de un dragón
pero con piel y textura, haciendo único este espécimen y por supuesto esta colección mitológica. Algunos ejemplares son realmente inquietantes. Estos son los restos de un conocido Ictosapien, como lo llamó Merlin, una criatura cuya conformación asemeja la de un caballito del mar. Esto es un hipocampo, solo que esta imagen no tiene forma de un caballo marino, sino el de un hombre pez. Yo lo llamaría homocampo. Su estructura esquelética es maravillosa y perfecta para vivir en un medio acuoso. Es realmente un ser adaptado morfológicamente, fisiológicamente, para vivir bajo el agua. Maravilloso y a la vez espeluznante realmente. El Museo Merlin ha hecho un gran esfuerzo para intentar que haya una auténtica convicción en la validez de la colección. Llegados a este punto, no hay información suficiente para establecer criterios más científicos. Seguramente esto se irá dando con el tiempo y es posible que al hacerlo, la humanidad pueda sensibilizarse de que hay o ha habido otras especies fantásticas y maravillosas que existieron y ahora solo se recuerdan en cuentos míticos, para no olvidarnos de ellos, ya que fueron parte de este mundo, pero también parte de esta realidad. Estamos de acuerdo. Creemos en las hadas o no. Podremos no creer o creer. Pero estas imágenes nos dejan sin palabras. Realmente hay realidades que no conocemos a fondo. Y muchas veces lo que este programa tiene como eslogan, muchas veces lo increíble es la verdad. Y ahí la dejamos, porque así como esto, le presentaré otros casos muy interesantes. Te quiero recordar que Duda siempre está respaldado por su patrocinador principal, que es precisamente Live. Live está hecho precisamente por genios, para que usted lo lleve a casa y precisamente usted se beneficie. Por lo tanto, Live va a tener y tendrá permanentemente durante los primeros 4 días de esta semana, lunes, martes, miércoles y jueves, precios especiales para que usted lo haga llegar precisamente a su familia. Solamente habla a los teléfonos, comuníquese y será usted atendido ampliamente y muy detalladamente. Gran familia mexicana, por su atención, muchas gracias. Aquí le dejo mis datos de contacto, mi correo, dudaoficial.com para que usted se pueda comunicar o visitarnos, avionando.tv para que vea la información de cada uno de los productos o lo que usted guste también comunicarnos. Le mando desde aquí mi agradecimiento en nombre de todos, también en nombre de la misma estación AMAS, y por supuesto que siempre nos reiteramos a usted como sus seguros servidores, siempre. Y siempre, nunca nos cansaremos de decir que Duda y nosotros nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.